con gozo. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús, te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Un aplauso a Cristo, gloria a Dios. Para Él es la gloria y la honra por siempre. Padre Santo, Padre bueno, y así, Señor, hemos traído, Señor, estas ofrendas delante de ti, Señor. Lo que los hermanos hayan traído, Señor, te pedimos que lo recibas y tú sigue bendiciendo a tu pueblo. En el nombre de Jesús, recíbelos. Amén. Puede tomar su lugar en esta bendición y bienvenidos a todos una vez más en este día, en esta noche. Y verdad que bueno que usted aprovechó el tiempo de la alabanza y de la adoración, que tuvo tremenda, tuvo preciosa, y esos momentos no podemos nosotros descuidarnos porque hemos venido aquí de lejos, ¿verdad? Cada uno de nosotros vinimos a lo mejor de lejos de nuestras casas, y hay que aprovechar bien el tiempo que en cuanto llegamos aquí a la iglesia, si está de la alabanza, hay que aprovechar la alabanza, si está la adoración, hay que aprovechar la adoración, y la palabra vamos a aprovecharla también ahora en estos momentos que el Señor nos va a hablar, así es que gracias a Dios, ¿verdad?, que el Señor nos ha traído. Los que están en sus hogares, un saludo desde aquí. Los que no pudieron llegar, algunos hermanos nos textearon que no iban a poder llegar, pero el viernes van a estar aquí con nosotros. Así es que vamos a la palabra de Dios, al mensaje, ya que el tiempo ha pasado. Yo le puse por título a este mensaje, Consejos para discípulos. Porque usted es un discípulo, yo también soy un discípulo. El hecho de que yo esté aquí como pastor no quiere decir que no soy discípulo, yo también soy un discípulo de Jesús. Entonces todos somos discípulos y este mensaje es para todos, para usted y para mí también, aunque yo lo voy a traer, pero el mensaje es para mí también. Vamos a orar y que el Señor nos dirija. Padre Santo, Padre bueno, gracias Señor, que nos has traído a este lugar, a tu casa. Gracias Padre Santo por los hermanos que llegaron, los que están en sus hogares. Bendícelos ahí donde están, Señor, que tú también les hables a ellos, Señor, en esta hora, Señor. Y nos presentamos delante de ti, Señor, sabiendo que tú eres el Maestro, Señor, que nos va a enseñar ahora por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús, háblanos. Amén. Y vamos primeramente a 1 Corintios capítulo 6, versículo 12. Ese versículo nada más para entrar en lo que es la introducción. Consejos para discípulos. Dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Lo que está diciendo ese versículo es que en este mundo, en esta vida, podemos hacer cualquier cosa, nosotros, ¿verdad? Los seres humanos. Como seres humanos podemos hacer todo lo que queramos, pero no todo lo que nos gusta hacer, lo que quisiéramos hacer, nos conviene. Nosotros no podemos actuar como actúa la gente allá afuera, gente que no es hija de Dios. Por eso dice que todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. No podemos nosotros hacer lo que hace todo el mundo allá afuera, nuestros amigos, los compañeros de trabajo. No podemos nosotros seguir lo que ellos hacen, porque no nos conviene actuar como ellos actúan, hacer las cosas que ellos hacen. Entonces tenemos que tener cuidado porque si somos hijos de Dios, tenemos que vivir en santidad para Dios y de ese modo Dios nos va a bendecir porque le honramos con nuestra vida, con nuestro diario vivir. Entonces podemos hacer cualquier cosa, pero no nos conviene hacer todo lo que la gente hace allá afuera. Por ejemplo, nosotros, yo aquí escribí, vamos a hablar de dos cosas. Vamos a hablar de lo que es el engaño, que mucha gente le gusta engañar, pero los hijos de Dios no debemos engañar a nadie.
Porque si nosotros engañamos, entonces no damos testimonio de ser hijos de Dios. Porque si tú engañas a una persona de allá del mundo, un amigo tuyo, una persona que tú conoces, y sabe que tú eres cristiano, te va a señalar y te va a juzgar, te va a criticar y a lo mejor hasta te va a maldecir. Porque va a decir, si tú eres hijo de Dios, ¿cómo se te ocurrió engañarme? Entonces el engaño no debe ser practicado por los hijos de Dios, por nosotros. Por eso estos son consejos para discípulos, para cada uno de nosotros. Es cierto que cuando no éramos hijos de Dios, cuando vivíamos como vive todo el mundo allá afuera, hacíamos cosas, como dice Marvin hace rato, ¿verdad? Que hasta mentíamos. Y en realidad, pues todos, yo creo que algunos dijimos alguna mentira alguna vez. Y a lo mejor todos alguna vez engañamos a alguien. Pero ya nos arrepentimos. Ahora que venimos a los pies de Cristo, ya nos arrepentimos de lo que éramos antes. Y es cierto que a lo mejor de vez en cuando volvemos a decir una mentira o volvemos a engañar. Ahora sí que porque las circunstancias a lo mejor a veces nos empujan a hacerlo, pero no es que nosotros practiquemos el engaño. Los hijos de Dios no debemos de practicar el engaño, porque entonces no damos testimonio ni aquí ni allá afuera. Entonces vamos a hablar en algunos versículos de lo que es el engaño, porque el engaño no le agrada a Dios, que nosotros engañemos, y tampoco a Dios le agrada y tampoco nos conviene ser engañados. O sea que hablando de lo que es el engaño, vamos a hablar de los que engañan y de los que y a prevenirnos para no ser engañados también. Porque también nos pueden engañar a nosotros. A mí el otro día me engañaron con algo que compré. Y yo digo que fue un engaño porque cuando fui a comprar lo que iba a comprar, me dieron un precio. Y después me dieron otro precio cuando ya compré ya cuando firmé todo los papeles que firma uno, me di cuenta que era otro precio. Y dije yo, hasta fui a reclamar, dije, bueno, ¿por qué me dieron un precio primero y luego aparece otro precio bastante alto? Y no me dieron explicación, simplemente ahí está el bill. Dije yo, ni conviene enojarse uno, dije, como quiera. A veces, como ellos saben lo que hacen, pero por engaño lo hacen, porque le van a sacar a uno un dinero. Pero nosotros no debemos de ser así. Nosotros los hijos de Dios no podemos engañar a nadie, porque no podemos hacer lo que es como lo que hace el mundo allá afuera, porque entonces no damos testimonio. Yo dije, bueno, si se aprovecharon de mí, a veces por la inocencia de uno, ellos le van a dar cuentas a Dios, y yo como que era Dios, yo como que era a mí, Dios me bendice. De un modo u otro, Dios me va a bendecir, y eso no me va a robar la paz. Porque sí, a veces, por un momento dije, esto es injusto. Pero después dije, bueno, Dios está conmigo y los que se quieran aprovechar le van a dar cuentas a Dios. Pero mi conciencia está tranquila. Prefiero yo ser engañado a yo engañar. Porque cuando uno engaña, entonces Dios está en contra nuestra. A veces es mejor sufrir el oprobio, como dice el apóstol Pablo. Pero nosotros no nos conviene engañar, pero tampoco no nos debemos dejar engañar. Una cosa es que nos engañen sin uno darse cuenta, y otra cosa es que tú sabes que te quieren engañar y tú te dejas que te engañen, es otra cosa. Pero cuando nos engañan es porque no nos damos cuenta que nos engañaron. Y eso fue lo que me pasó a mí. Bueno, vayamos a un versículo. Vamos, por ejemplo, a 2 Timoteo capítulo 3, versículos 12 y 13. 2 Timoteo capítulo 3, versículos 12 y 13. Dice, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y el 13 dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Aquí está hablando el apóstol Pablo de gente que engaña en las iglesias con sus falsas enseñanzas, que engaña a los hijos de Dios, a los discípulos. Dice que los que queremos vivir piadosamente, en el versículo 12, vamos a sufrir. Dice que también todos los que queremos vivir piadosamente en Cristo Jesús padeceremos persecución, padeceremos sufrimientos, padeceremos circunstancias que uno dice esto es injusto. Pero aquellos que engañan, como dice el versículo 13, dice los hombres, los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor.
engañando y siendo engañados. Esa gente mala, perversa que engaña, ellos se engañan, pero también son engañados por el engaño de que ellos también están siendo engañados. Porque Dios no está con ellos. Dios no está con una persona engañosa. El que está es el diablo, pero Dios no está con una persona que engaña. Porque con astucia hacen las cosas para engañar. Y eso es injusto delante de Dios. Pero es gente perversa que un día van a estar delante de Dios y le van a rendir cuentas a Dios. Porque todos hijos de Dios y no hijos de Dios, un día vamos a darle cuentas a Dios de todo lo que hagamos aquí en la tierra. Así es que nadie nos vamos a escapar de estar un día en la presencia de Dios. Lo bueno es que nosotros, la iglesia, los hijos de Dios, vamos a estar en el tribunal de Cristo, los que somos salvos. Y allí nos van a juzgar por las cosas malas y por las cosas buenas. Pero los que se pierden van a estar ante el trono de Dios, donde va a ser juicio eterno, sin ningún rescate. Entonces, ese es otro tema, otro mensaje. Sigamos aquí buscando otros versículos. Vamos otra vez, por ejemplo, a 2 de Juan, capítulo 1, versículos del 7 al 11. En la epístola según San Juan, del capítulo 2, versículos del 1 al 7. Perdón, déjame fijarme bien. 2 de Juan, capítulo 1, versículos del 7 al 11. Dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Sabemos que el anticristo va a ser un hombre engañador. Va a engañar a toda la humanidad y aún a aquellos que son hijos de Dios, que no caminan bien, los va a engañar también. Aquí está hablando el anticristo y sigue diciendo el versículo 8. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. El 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no tiene esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Está hablando de gente que engaña. Dice, porque el que dice bienvenido participa en sus malas obras. Aquí está hablando de gente que engaña. Que la gente que aquellos que predican o que enseñan que Jesucristo no es el Hijo de Dios, que vienen con otra doctrina, son engañadores. Y si tú le dices bienvenido, pasa y habla y te pones a hablar con ellos, entonces tú participas de las malas obras. Por ejemplo, los testigos de Jehová, ellos son una secta. Los testigos de Jehová, los mormones y muchas sectas que hay por ahí. Cuando tú le abres la puerta a un testigo de Jehová, que tú sabes que es un testigo de Jehová, porque se conocen, y tú le abres la puerta para que entre a tu casa y te sientas con él y él te enseña, dice porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Si tú sabes que es un engañador, si tú sabes que es una persona que no predique el evangelio que está aquí en la Biblia, entonces participamos en las malas obras porque nosotros seguimos su doctrina y después al rato van a estar allá con ellos. Así es como ellos se los ganan. Cuando van y tocan puertas y les abren la puerta, se ponen a hablarles muy bonito porque tienen mucha alabia para convencer a la gente y con sus filosofías y lo que ellos enseñan convencen a la gente que no conoce de Dios, que no conoce la Biblia. A eso los engañan fácil porque no conocen la palabra. Por eso es necesario conocer la palabra para que no nos engañen, para no ser engañados. Entonces esta gente engañadora, cuando les abren las puertas a esas personas, participan en sus malas obras, porque ellos no son hijos de Dios. A ellos no les sirven a Dios, lo que los testigos de Jehová, los mormones y otras sectas que sean contrarias a lo que dice el evangelio, el evangelio que nosotros predicamos, no les podemos decir bienvenidos, es mejor cerrarle la puerta. Y así no participamos en sus malas obras. Esos son engañadores, es gente que engaña y engañan a aquellos que no conocen el evangelio. Vamos ahora a 1 Corintios capítulo 3, versículos 18. Capítulo 3, versículo 18 de 1 Corintios. Dice, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio
en este siglo, en este mundo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Este engaño es un engaño personal. Dice que nadie se engaña a sí mismo. Yo creo que hay gente que le pasa que se engaña a sí mismo. ¿Quién se puede engañar a sí mismo? Alguien que piensa que es muy sabio y que es muy inteligente y que se la sabe de todas y que no es cierto. Se está engañando a sí mismo. Que se cree muy inteligente y muy sabio, pero en realidad, como dice allí, dice nadie se engaña a sí mismo. Dice, si alguno entre vosotros se cree sabio en este mundo, en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Nosotros no podemos decir que somos muy inteligentes y muy sabios como dándola de muy, como se dice, mundanamente, como con mucha altivez, como con mucho orgullo. Una persona que habla así de sí mismo, se está engañando a sí mismo. Porque dice que es mejor hacernos ignorantes para que lleguemos a ser sabios. Porque la sabiduría de Dios es diferente a la sabiduría humana. Entonces una persona que humanamente se cree sabia, delante de Dios no es sabio. Puede ser que una persona hace cosas por astucia, con engaños, y cree que es sabio, cree que es inteligente, porque a lo mejor engaña a alguien con sus astucias. Pero delante de Dios no es inteligente, sino que es insensato. Por eso es mejor hacerse uno ignorante delante de Dios para poder ser sabio con la ayuda de Dios. Porque Dios es el que da la sabiduría. Entonces nunca se debe sentir uno que uno es muy sabio como para decir, a mí nadie me va a engañar porque yo soy muy sabio. Porque hasta uno mismo puede ser engañado uno mismo. Por eso dice ahí que no se engañe uno a sí mismo, nadie a sí mismo. Porque a veces la carne es traicionera y a veces nosotros mismos nos sentimos lo que no somos. Porque a veces queremos ser lo que no somos o pretendemos ser lo que no somos. Entonces nos engañamos a nosotros mismos. Puede ser que una persona se crea muy, digamos lo que es una persona que se cree muy guapa. Bueno, vamos a poner algo sencillo, ¿verdad? Pero todos los demás ven que no es guapa la persona. Pero entonces le habla al espejo para ver si el espejo le contesta que sí está guapa, pero en realidad el espejo lo está engañando también. Pero la persona se está creyendo que es guapa porque cree que es guapa la persona. Ese es un engaño que se está engañando a sí mismo. Porque yo una vez a un joven, estamos hablando con un joven, en ese tiempo compartíamos con un joven soltero y creo que estuvo en la casa unos días con nosotros por causa del trabajo. Y yo le dije, ¿sabes qué? Cuando yo era soltero, yo me sentía que estaba bien feo, le digo. Y yo no quería ver un espejo porque decía, me veo tan feo que ni me quiero ver. Yo era así como enemigo de los espejos porque yo tenía muchos pimpos, cuando yo tenía mis 14, 16 años, estaba lleno de espinillas, mi cara. Y yo tenía en realidad, no quería yo estarme viendo en un espejo porque decía, me veo bien feo. Y dice este muchacho, este amigo pues que nosotros conocíamos, dice, pues yo no, dice, yo cuando me veo al espejo digo, qué guapo estás. Y no sé qué otra palabra decía él. ¿Cómo decía? Papichulo. Dice que eres un papichulo. Él mismo se decía. Entonces le dije, pues yo sabía que yo no soy papichulo ni que estoy guapo. Le dije, pero él decía que sí. Y lo decía con sinceridad. No, si yo estoy bien guapo, dice, yo sé que yo estoy guapo. Y yo le digo, estás bien papichulo. Le dije, bueno, pues allá tú, le digo. Pues eso es engañarse a uno mismo. Que uno cree lo que uno está pensando, pero los demás a lo mejor no lo ven así. Pues eso es engañarse a uno mismo. Es mejor que uno se siente ignorante y como que uno no sabe nada y como que uno no es nada, pero que Dios le dé la sabiduría que uno necesita. De eso está hablando ese versículo. Nadie se engaña a sí mismo. Entonces, hay que poner los pies sobre la tierra, como dice un dicho por ahí. Vamos ahora, por ejemplo, a 2 Corintios capítulo 12, versículos del 17 y 18.
Ahora 2 Corintios capítulo 12, versículos 17 al 18. Estamos hablando de lo que es el engaño, tanto el engaño que ya sea que alguien, que la gente que engaña o que tú engañas a alguien. Dice, ¿acaso os he engañado? Aquí es el apóstol Pablo hablando a los corintios. ¿Acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? Rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? Aquí el apóstol Pablo estaba en esta carta un poco molesto porque los corintios eran muy carnales. Y en la carta aquí parece como que ellos le habían dicho a Pablo pues que acerca de su ministerio, estaban cuestionando su ministerio. Y el apóstol Pablo dice, yo mandé a Tito, dice, y mandé a un hermano con él. Dice, ¿acaso Tito los engañó? Tito era un discípulo de Pablo. Y Pablo enseñó bien a Tito. De tal manera que sabía Pablo que Tito no era un engañador. Y que él no andaba con astucias engañando a nadie. Dice, ¿acaso Tito los engañó? ¿Acaso el hermano que iba con él los engañó? Dice, no hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas. En otras palabras, él sigue mi ejemplo porque yo le enseñé. Entonces nosotros no hemos engañado a nadie. Nosotros hemos andado rectamente delante de Dios y delante de ustedes, de tal manera que no nos pueden estar juzgando. Y así debemos ser los hijos de Dios. Cuando tú no engañas a nadie, cuando tú andas rectamente caminando bien, no te tienen por qué señalar, porque aunque te señalen, tú sabes que no es verdad. Aunque de mí se digan cosas por allí que yo sepa que se están diciendo, cuando yo me analizo, cuando yo me escudriño, digo, eso no es verdad. Las cosas que se digan de mí, que yo sé que se estén diciendo, que yo sé que no son ciertas, pues para qué ponerles atención. Y así el apóstol Pablo dice, yo no ando engañando, mis discípulos no engañan a nadie, de tal manera que andamos con la frente en alto. Y eso es lo mejor que uno puede hacer como hijo de Dios, andar en paz todo el tiempo, no engañar a nadie para que después no nos estén señalando. No sacar provecho de nadie para que después no nos estén señalando. Porque entonces, ¿qué testimonio está uno dando? Tenemos que ser diferentes. Por eso este mensaje es para discípulos. Los discípulos somos aquellos que aceptamos a Jesucristo, que estamos caminando en este camino para agradar a Dios, viviendo en santidad. Entonces, estos son consejos para nosotros. Para que tú no engañes a nadie, pero tampoco que tú tampoco te dejes engañar por aquellos que engañan. Entonces, es para los dos lados. Vamos ahora a Gálatas capítulo 6, versículo 7. Aquí es el mismo apóstol Pablo que escribió esta carta a los Gálatas, esta epístola. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Eso es algo espiritual, que lo que uno hace lo cosecha para atrás. Esa es como una siembra, que lo que tú siembras vas a cosechar literalmente. Así también dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Personas que creen que a Dios lo pueden burlar, se están engañando a sí mismos. Por eso dice, no os engañéis. Como dije el domingo pasado, que hay personas que creen que son consentidos para con Dios y que creen que son sus favoritos de Dios y creen que Dios va a dejarles pasar cosas que ellos hacen porque son sus consentidos. No os engañéis, dice allí, no se engañen. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si siembran engaño, van a recibir engaño. Si siembran mentira, van a recibir mentira para atrás. Van a recibir todo lo que uno siembra, todo lo va a recibir para atrás uno algún día. Entonces no podemos andar con engaño ni con astucias, porque lo que tú haces, te lo van a hacer a ti también. Antes yo venir a los pies de Cristo, cuando yo no conocía la palabra de Dios, yo no conocía nada de lo que es el Evangelio, antes de venir a los pies de Cristo. En toda mi vida yo no leí la Biblia hasta que vine hace ya 24 años. Pero en mí había un temor. Yo sabía que si yo hacía algo, yo sentía en mi corazón, aunque nadie me lo había dicho, yo decía, si yo hago algo malo, algún día me lo van a hacer a mí. Esa era mi filosofía. Pero yo sé que Dios mismo pone ese sentir en uno, porque uno es ignorante a la palabra. Entonces yo decía, yo me tengo que portar bien.
Porque si yo hago algo malo, algún día alguien me va a hacer lo mismo a mí. Y yo siempre pensaba así. Y si algo me pasaba, yo decía, a lo mejor esto me pasó porque yo hice algo también algún día, hice algo también que no estuvo bien, y ahora estoy cosechando lo que sembré, sin conocer la palabra. Pues esto es bíblico. Lo que uno siembra, eso cosecha. Y Dios no puede ser burlado, a Dios no lo podemos engañar. Entonces, podemos engañar a los demás, podemos engañar a los hermanos y a las personas, pero a Dios no hay quien lo engañe. Así es que es mejor andar rectamente, tanto con Dios como con los hombres, porque como quiera Dios nos va a juzgar. Entonces, no nos conviene ni engañar, ni ser engañados, porque en realidad tenemos que vivir dando buen testimonio como hijos de Dios. Efesios capítulo 5, versículos 6, del 6 al 8. Efesios capítulo 5, versículos 6 al 8. Estamos hablando de lo que es el engaño. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Dice el primer versículo que leímos, dice que nadie os engañe con palabras vanas. Aquí está hablando de que a veces cuando uno viene a los pies de Cristo, cuando uno viene a la iglesia, cuando uno se convierte, a veces la gente allá afuera nos quiere engañar con palabras vanas. Dice que porque por estas cosas viene el aire de Dios sobre los hijos de desobediencia. Cuando nosotros sabemos que venir a la iglesia le agrada a Dios y que ya no podemos andar tomando ni andar en lo que hacíamos antes, no podemos dejarnos engañar por personas que nos dicen que todo está bien. Por eso dice ahí, nadie os engañe con palabras vanas. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces los amigos allá afuera le dicen a uno, no hombre, eso de ir a la iglesia, eso no sirve, eso es perder el tiempo, eso es de locos. Mejor vente con nosotros y vamos a tomarnos unas cervezas. Porque siempre cuando uno empieza en este caminar, los amigos que uno tiene allá afuera siempre lo están llamando, siempre lo están invitando, pero es el mismo diablo usándolos a ellos. Por eso dice ahí que nadie os engañe con palabras vanas, esas son palabras vanas. Cuando te dicen que estás perdiendo el tiempo en la iglesia y que mejor vete con ellos a parrandear y a pasártela bien, esas son palabras vanas. Porque aquí es donde está la presencia de Dios, allá no está la presencia de Dios. Al rato se agarran a golpes, al rato se emborrachan y al rato se los lleva la policía. Esas son palabras vanas, consejos de gente insensata que no podemos nosotros hacerles caso. El otro día un hermano de aquí de la iglesia, un hermano, me estaba contando que él conoció a un amigo que estuvo en la iglesia, estuvo sirviéndole al Señor. Y después parece como que algo pasó que se le ocurrió irse a tomar. Se le ocurrió ir a emborracharse, después de que ya tenía tiempo sirviéndole al Señor. Y se le hizo fácil, como quien dice, deslizarse y irse a tomar. Y luego iba manejando borracho. Y tuvo un accidente. Y en el accidente murió un niño. Ese muchacho está ahorita en la cárcel pues de por vida. Solamente porque se le hizo fácil ir a emborracharse, siendo hijo de Dios. Ya se arrepintió, pero ya está en la cárcel y le dieron cadena perpetua. Tiene hijos, tiene una esposa. Ahora va a estar de por vida. Él sabe que va a estar de por vida en la cárcel. Solamente porque se le hizo fácil emborracharse y manejar y mató a un niño. Yo sé que Dios lo perdonó. Él sabe que va a estar allí de por vida. Y él mismo dice, ya Dios me perdonó, pero yo voy a estar aquí pagando mi condena toda la vida. Se le hizo fácil. A lo mejor le hizo caso a sus amigos. Vente a tomarnos unas cervezas, vente, nada va a pasar. Esas son palabras vanas. Con un desliz de esos, puedes echar a perder toda tu vida. Te llevan a la cárcel y como en este caso, en este muchacho, ahora de por vida estará en la cárcel hasta que muera. Imagínense. Hay cosas que a nosotros no nos conviene hacer, pero son personas con palabras vanas que nos quieren engañar y creen que todo va a estar bien. Pero sabemos que a Dios no lo podemos engañar. Si somos hijos de Dios, hay que andar en luz y no en tinieblas.
No hay que hacerle caso a los amigos cuando nos quieren sacar de los caminos del Señor con esas cosas. Porque sabemos que todos los que practican lo que es la vida mundana, todos los que viven una vida mundana, a ellos no les va a ir bien. En cambio nosotros, estando en la voluntad de Dios, Dios nos bendice. Y Dios nos da paz, Dios nos da gozo. Dios nos bendice de un modo y de otro y Dios nos prospera. Pero a ellos les espera el sufrimiento. Y quizás nunca vayan a ser salvos. Así es que no podemos nosotros hacerle caso a la gente que nos quiere sacar de estos caminos. Yo digo por los que están empezando. Yo como quiera ya tengo tiempo en el Evangelio y no pienso volver atrás. Porque ya casi la mitad de mi vida estoy en los caminos del Señor. Yo vine a los pies de Cristo cuando tenía 30 años, creo, ¿verdad? Cuando tenía 30 años. Ya tengo 24 años en el Evangelio. De tal manera que esos obstáculos ya no son para mí obstáculos. Pero claro, hay otros obstáculos que tengo ahora, que no son los mismos obstáculos que tenía cuando yo empecé. Que muchos de ustedes tienen los mismos obstáculos, que los amigos, que las cosas que antes practicaban, todavía pueden de vez en cuando llamarle la atención. Y esas cositas son las que a nosotros no nos conviene hacer, como dije el versículo primero. Todo nos es lícito, pero no todo conviene. Podemos hacer cualquier cosa, pero no nos conviene hacer esas cosas, porque entonces pagamos las consecuencias. Entonces, no nos dejemos engañar por esa gente que cree que ellos están bien y nosotros estamos mal, porque tarde o temprano se va a ver la diferencia de los que caminan en la luz y de los que caminan en las tinieblas. Los frutos se van a ir viendo, cómo ellos viven y lo que les va pasando, lo que les pasa a ellos y cómo nosotros vivimos y lo que nos pasa a nosotros. Y sabemos que no nos va a ir, a veces nos van las cosas como quisiéramos, pero tan siquiera tenemos la paz de Dios, porque Dios está de nuestro lado. Y eso es lo que cuenta, que Dios esté de nuestro lado. Bueno, nos queda poco tiempo y voy a avanzar porque todavía voy a hablar de lo que es la mentira. Vamos ahora a Colosenses capítulo 2, versículo 8. Colosenses 2, versículo 8. Estamos hablando todavía de lo que es el engaño. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Este es semejante al otro que leímos. Dice que miremos que nadie nos engañe. Dice que por medio de filosofías, de personas que se creen muy sabios y que quieren sacarnos de lo que es el Evangelio, quieren engañarnos con sus astucias, con sus filosofías huecas, dice, huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Personas que se creen muy sabias y que creen que ellos tienen la razón en todo y pueden hasta tener otra doctrina diferente, pero no conforme a la doctrina de Cristo. No nos dejemos engañar por esas personas. Todo lo que no es de Dios no agrada a Dios. Todo lo que es del mundo o lo que es de Satanás, lo que es de tinieblas, no puede unirse a la luz de Cristo y estamos en la luz. Entonces no nos dejemos engañar por gente que viene con cosas contrarias a lo que es el Evangelio. No dejemos nosotros que nos penetren sus filosofías huecas, que no tienen ningún apoyo válido porque en realidad se apoyan en cosas humanas, en pensamientos humanos, en opiniones humanas. Pero lo que cuenta es la palabra de Dios. Todo lo que está conforme a la palabra de Dios, Dios lo respalda. Lo que es contrario a la palabra de Dios, Dios no va a respaldar nada. Entonces no nos dejemos engañar con personas que vengan con ese tipo de opiniones. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 6. Y de ahí vamos a ir a lo que es la mentira, que tampoco no nos conviene hablar mentiras ni que nos mientan a nosotros. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 6 dice, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Aquí está hablando de lo que es en la iglesia. Dice que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Que entre nosotros como iglesia
no nos agraviemos, no nos ofendamos, ni tampoco nos engañemos los unos a los otros. Es triste que entre nosotros haya engaños, es triste que entre nosotros nos saquemos provecho. Entre nosotros no debe de haber eso, y tampoco allá afuera, pero menos aquí en la iglesia. Que por ejemplo, si tú haces un trato con uno de tus hermanos y le quieres sacar provecho al trato que tú estás haciendo y le quieres sacar su provecho a tu hermano, eso es un engaño. A Dios no le agrada eso. Entonces no podemos nosotros vivir de esa manera, porque entonces no agradamos a Dios. Dice que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Si tú tratas de aprovecharte de uno de los hermanos, Dios se va a vengar. Y si Dios está en contra de lo que uno hace, ¿quién nos va a ayudar? Dios es el Dios de las venganzas. Entonces entre nosotros no podemos nosotros tomar ventaja los unos con los otros, porque entonces Dios va a intervenir. Dice, como ya os los hemos dicho antes y testificado, en otras palabras, ya se ha visto que cuando entre nosotros hay gente así, tarde o temprano, Dios pone su mano en esas personas que son de esa manera, que se aprovechan de los demás, que engañan y que estafan a los demás. Ha sucedido, no aquí, pero en otras iglesias. A Dios no le agrada eso. A Dios no le agrada el engaño entre nosotros, ni tampoco allá afuera, pero entre nosotros como hermanos, a Dios no le agrada eso. Porque al que tú quieres engañar es un hijo de Dios, y Dios tiene cuidado de él y de ella. Entonces, gente que viene con esa mentalidad, Dios está en contra de esa persona, y Dios se va a vengar de lo que esa persona quiere hacerle a ese hijo de Dios. Así es que entre nosotros, hermanos, nunca se le ocurre a usted hacer un trato y sacarle provecho a alguien entre nosotros, porque entonces usted va a estar, su enemigo va a ser Dios. Dios va a ser el que se va a vengar. Así es que no nos conviene hacer nada en contra de nosotros mismos, porque somos hermanos, hijos de Dios, hijos de un solo Padre. Bueno, vamos ahora, en estos pocos minutos que me quedan, a hablar de lo que es la mentira. Acuérdense que estos son consejos para discípulos, para nosotros que somos discípulos de Cristo. Hablando de lo que es la mentira va tomada de la mano de lo que es el engaño, porque el que engaña en realidad está mintiendo, y el que miente está engañando. O sea que viene siendo lo mismo. Va tomado de la mano el engaño y el engaño y la mentira. Vamos, por ejemplo, a Levíticos capítulo 19, versículo 11. Porque esto aún está en la ley. En la ley de Moisés, Dios dijo que esto no le agrada. Dice, no hurtéis y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro. Esto es para el pueblo de Dios en aquellos tiempos, pero para nosotros también. Acuérdense que lo que está en el Antiguo Testamento todavía es válido. Muchos de lo que es la ley de Moisés todavía es válido, aunque hay cosas que ya no se practican. Pero mucho de lo que está escrito en la ley es válido porque tiene que ver en la gracia también. Se cumple en la gracia. Entonces, entre nosotros dice, no hurtéis y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro. Es lo que dije hace ratito. Y eso está en Levíticos y también está acá en Pablo. Por eso la Biblia se contesta ella misma. La Biblia dice una cosa en un libro y dice lo mismo en otro libro que no tiene nada que ver con el tiempo y con, en otras palabras, de lo de Moisés hasta Pablo fueron miles de años que se escribió. Lo que escribió Moisés allá cuando Dios le dio los 10 mandamientos y todo lo que es los decretos y las leyes y todo lo que Dios escribió, lo que Dios le dijo a Moisés que escribiera, el apóstol Pablo también lo rectifica acá, y los demás apóstoles y todos los demás que escribieron, se confirma la Biblia unos libros con otros. Por eso la Biblia es tan preciosa y tan completa y tan exacta que no hay duda de que es palabra de Dios para aquellos que son ateos, que no lo creen.
Eso es una realidad y yo me maravillo, porque en realidad se confirma la Biblia, unos libros con otros. Vamos ahora a Colosenses capítulo 3, versículo 9. Tengo varias citas, pero a lo mejor no las voy a dar todas, solamente vamos a dar las que podamos. Dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. No mintamos los unos a los otros. Está hablando de la iglesia. Esta carta a los colosenses era la iglesia de Colosa. Y dice que no mintamos los unos a los otros, así como no engañemos los unos a los otros, no mintamos los unos a los otros. Cuando nos mentimos, nos estamos engañando. Entonces no debemos mentirnos, porque también no agrada a Dios. Dice, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Antes mentíamos, antes, como dice Marvin, antes nos gustaba a lo mejor mentir a algunos, pero ahora no debemos mentir, porque Dios nos va a llamar a cuentas. Entonces no mintamos los unos a los otros, sino si ya nos despojamos del viejo hombre que era mentiroso, ya no podemos hacer eso, porque eso no agrada a Dios. Salmos 101, versículo 7. Salmos 101, 7 dice, no habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. Ahí está hablando el que hace fraude, el que comete engaños y que también habla mentiras. Dice que una persona que sea mentirosa no va a estar delante de Dios. Dice, no habitará dentro de mi casa. El que hace fraude, el que habla mentiras, no se afirmará delante de mis ojos. Por eso cuando venimos a Cristo, tenemos que dejar la mentira si nos gustaba mentir. Tenemos que dejar el engaño, porque delante de Dios no nos podemos esconder. Entonces venimos a la casa de Dios y si estamos con esas cosas, haz de cuenta que a Dios no está con nosotros. Cuando aquí está la presencia de Dios, cuando aquí los que adoran están en la presencia de Dios y tú no sientes nada, algo está pasando. Es por eso que aquí se habló fuerte hace rato, porque yo no sé a quién Dios le habló, pero en realidad tenemos que escudriñarnos cuando viene la palabra fuerte, porque si es a alguien, esa persona tiene que arrepentirse. Para eso está Dios, porque Dios nos ama y por eso también nos reprende. Cuando nos reprende es porque nos ama. Si no nos reprende, entonces no nos ama, porque Dios lo que quiere es que estemos bien delante de Él. Y si no pedimos perdón, si no perdonamos y si no hacemos lo que se nos dice, no vamos para el cielo. Entonces tenemos que escudriñarnos cuando la palabra viene fuerte así, porque puede ser que no sea usted, puede ser que es otra persona, pero hay que poner mucha atención, porque no hay que ignorar la palabra de Dios. Entonces hay que no habitará delante de Dios una persona que hace fraude y que también comete mentira, que habla mentira. Vamos ahora a Salmo 119, versículo 29. Salmo 119, versículo 29. Aparta de mí el camino de la mentira y en tu misericordia concédeme tu ley. Esta es una oración que podemos hacer. Si tú eres una persona que te gusta mentir, que practica la mentira, que tú sabes que las mentiras se te salen solas, como a veces dicen, se me salió, ¿verdad? Aunque en realidad es una costumbre ya. Pero si tienes una persona que no puedes dejar de mentir, conviene que hagas esta oración. Conviene que hagamos esta oración, porque esta es una oración que está haciendo el salmista. Dice, a Dios dice, aparta de mí el camino de la mentira y en tu misericordia concédeme tu ley. Si tenemos problemas con la mentira, hay que hacer esta oración. Señor, aparta de mí la mentira. Cuando tú oras, Señor, yo en realidad soy un mentiroso, soy una mentirosa, aparta de mí esa mentira, yo no quiero ser así, yo quiero estar bien delante de ti y que tu presencia vaya conmigo donde quiera que vaya. Entonces es una oración del salmista para aquellos que les gusta mentir. Salmo 119, versículo 104. Y luego vamos a ir a Proverbios y luego a Efesios y luego a Juan a lo mejor. A ver si alcanzamos a dar todas las citas. Dice, de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Aquí está hablando el salmista a Dios. Dice, de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Cuando tú
conoces la palabra de Dios, cuando tú lees la palabra de Dios, cuando tú te empapas de la palabra de Dios, entonces se va a ir la mentira, porque la palabra es verdad. Por eso dice ahí el salmista, dice, de tus mandamientos he adquirido inteligencia. ¿Por qué adquirió inteligencia el salmista? Porque leía la palabra de Dios. Una persona que no lee la palabra de Dios, ¿cómo va a obtener la inteligencia si no lee la palabra? Podrás tener 20 Biblias en la casa, pero si no la lees, ¿de qué te sirve? En la casa tenemos yo por lo menos unas 20 Biblias, y mi esposa las ha comprado, yo no, yo solamente compré una. Yo creo que en toda mi vida he comprado 1 o 2 Biblias, pero ella tiene de muchas Biblias en la casa. Pero si no la leemos, ¿para qué nos sirve tanta Biblia en la casa? Y ahora tienes el teléfono, que ahí tienes la Biblia. Entonces, si no conocemos la palabra, entonces ¿cómo vamos a desechar la mentira? Si no leemos la Biblia. Por eso aquí el salmista dice que por medio de la palabra, de los mandamientos, porque se la pasaba leyendo la palabra el salmista, dice, he desechado la mentira. Dice, de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Cuando conocemos la palabra, cuando nos empapamos con la palabra de Dios, entonces vamos a aborrecer la mentira, porque la mentira es contraria a la verdad. La palabra es verdad, y cuando tú tienes conocimiento de la verdad, entonces vas a desechar la mentira. Automáticamente dices, aborrezco la mentira, amo la palabra de Dios, que es verdad. Así es que nos conviene empaparnos de la palabra para aborrecer la mentira que a Dios no le agrada. Proverbios capítulo 13, versículo 5. El justo aborrece la palabra de mentira, mas el impío se hace odioso e infame. Aquí está hablando de un impío y de un justo. Dice que el justo aborrece la palabra de mentira. Si tú eres un justo, un hijo de Dios, tú vas a aborrecer la mentira. Vas a aborrecer a aquellos que te mienten, a ti también vas a aborrecer tú también mentir. Que cuando dices una mentira, tú mismo vas a decir, ¿para qué dije esta mentira? Me arrepiento, porque tú aborreces la mentira si eres un justo. Dice, pero el impío se hace odioso e infame. El impío no le importa mentir, pero el justo le duele mentir. Entonces, esa es la diferencia del justo y del impío. Que el impío no le importa mentir, pero el justo aborrece la mentira. Vamos a dar esa Proverbios capítulo 19, versículo 5. Proverbios 19, 5. El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras no escapará. El testigo falso, dice, no quedará sin castigo. Está hablando de una persona que es un testigo que dice mentiras que sucedieron en algún hecho. Dice, y el que habla mentiras no escapará. Todo aquel que es mentiroso no escapará de la mano de Dios. Le viene juicio. O va a cosechar lo que siembra. Entonces no nos conviene mentir, hermanos, porque tarde o temprano vamos a pagar las consecuencias. Vamos ahora a Efesios capítulo 4, versículo 25. Y por último vamos a ir a 1 de Juan, ahí vamos a terminar. Efesios 4, 25. Dice, por lo cual desechar la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Dice cada uno de nosotros, dice por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno de vosotros con su prójimo. Está hablando en la iglesia, ya hemos hablado bastante de eso. Dice ahora vamos a Juan, 1 de Juan, capítulo 2, versículo 21. 1 de Juan, capítulo 2, versículo 21. Aquí vamos a terminar ya a tiempo. Espero que no se hayan dormido. Creo que nadie se durmió, ¿verdad? No he visto a nadie cabeceando. Con excepto una. Ya la vi. Bueno, aquí de aquí nos vamos a ir a nuestros hogares. Dice, no os he escrito como si ignorase la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Que es el apóstol Juan, el discípulo amado. Dice, no os he escrito como si ignorase la verdad, sino porque conocéis la verdad y porque ninguna mentira procede de la verdad. La palabra de Dios toda es verdad.
la palabra de Dios, nada es mentira, todo es verdad. Entonces la mentira es de Satanás, porque Satanás es el padre de mentiras. Pero con Dios estamos en la verdad, y mientras estemos con Dios vamos a caminar en justicia. Y no vamos a querer y vamos a aborrecer la mentira. Vamos a aborrecer el engaño, porque amamos la verdad. Porque nos apoyamos en la palabra de Dios, que es verdad. Y nada hay mentira en Dios, nada hay mentira en lo que es la palabra, en lo que es la Biblia. En todo lo que está escrito en esta Biblia, todo es verdad. Así es que estamos en la verdad, hermanos. Aborrezcamos la mentira, aborrezcamos el engaño. Y si antes engañábamos, si antes mentíamos, aborrezcamos, hermano, esos actos ilícitos que los hijos de Dios no debemos de tener. Que mientan los de afuera si quieren mentir, que mientan la gente que tú sabes que están mintiendo, pero que no mintamos nosotros. Yo tengo un tío, hermanos, yo tengo familia que tremenda, que le gusta mucho mentir, pero ha tenido muchos problemas y no le ha ido bien. Toda su vida, problema tras problema tras problema, pero es que le gusta mucho mentir. Y yo digo, ¿por qué es tan mentiroso? Una vez salió mal con un hermano mío porque le dijo, usted es un mentiroso, eso no es verdad. Lo confrontó y se enojó con él. No, hasta hoy en día no sé si todavía estaré enojado con él, pero le dijo la verdad. Dice, ¿para qué mientes si eso es pura mentira? Pura mentira. Y se inventa las historias, yo no sé cómo hace para inventárselas, pero eso es pura mentira y pura mentira. Una persona así no se le tiene confianza. Y tanta historia que tengo, podría contar de él, pero no es necesario. Pero cuando yo veo a esas personas que sabemos que no temen a Dios, no, digamos, a lo mejor no son hijos de Dios, pues por eso mienten. Pero nosotros, como Dios nos ha hablado en esta noche, desechemos la mentira, hermanos, desechemos el engaño, caminemos en justicia, caminemos en verdad, porque somos hijos de luz y tenemos que andar en la luz. Las tinieblas es mentira. Todo el que anda en tinieblas, en realidad anda sirviéndole a Satanás, porque Satanás es el padre de mentiras. Así es que el Señor nos ha hablado, hermanos. Andemos en la verdad, desechemos todo lo demás, y yo sé que el Señor estará con nosotros y nos ayudará. Y sabemos que el tiempo ha pasado, pero vamos a ponernos de pie para irnos a descansar, ya que trabajamos duro en este día. Yo sé que la mayoría de ustedes y todos trabajamos. Y Dios nos ha dado fuerzas para venir aquí y escuchar su palabra. Y pasen al altar para dedicarle al Señor un canto de adoración para despedirnos. Pero ¿cuántos saben que Dios nos ha hablado? Ahora lo que nos toca es nosotros ser hacedores de su palabra, practicar la palabra, practicar lo que se nos enseñó. Y claro, esto es un procedimiento. A lo mejor el día de mañana a usted se le ocurre hablar una mentira, pero se va a acordar del mensaje. Así, ya dije una mentira y anoche escuché el mensaje que no debo mentir. Pero esto es un procedimiento. Vamos a ir creciendo poco a poco y el Señor nos va a seguir hablando conforme a las enseñanzas. Aquí lo que importa es que si tú mientes, que tú te des cuenta que no está bien que sigas mintiendo. Que el Espíritu Santo te redarguya y que digas, no está bien lo que hice, no está bien el engaño. Eso es lo que cuenta. Que hagamos conciencia que son cosas que a Dios no le agradan, y cuando venga a nosotros el mentir o el engañar, hay que decirle, Señor, ayúdame para no hacerlo. Adoremos a Dios con este canto y así nos vamos a nuestros hogares. El viernes estaremos aquí a las 7:30. No se quede, el viernes aquí estaremos de nuevo. Adoremos a Dios con este canto y nos despedimos. Y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y
Queremos conocerte cada día más, Señor. Porque si te conocemos más, Señor, menos vamos a querer mentir, menos vamos a querer engañar, Señor. Queremos conocerte cada día más. Queremos estar en tu presencia día y noche, todo el tiempo, Señor. Purifícanos cada día, Señor, de toda la maldad que hay en nosotros, Señor. Toda la impureza, Señor, que a ti no te agradan, Señor. Límpianos cada día más por medio de tu palabra y tu Santo Espíritu, Señor. De tal manera que podamos, Señor, caminar bien delante de ti, Señor, y delante de los hombres, Señor, que podamos ser justos, Señor, porque a ti te agrada la justicia, Señor. Ayúdanos, Señor, en este caminar contigo, Señor. Sabemos que no estamos solos, tú estás con nosotros y de ti dependemos, Señor. Ayúdanos, límpianos, purifícanos cada día, Señor. Y que así, Señor, podemos estar bien delante de ti, Señor. En aquel día, Señor, podamos, Señor, estar en pie delante de ti para siempre en tu patria celestial, en esa gloria celestial, Señor. Ahora te pedimos que nos lleves a nuestros hogares, Señor. Guárdanos, protégenos de todo accidente, todo peligro, Señor. Y danos descanso, Señor, en el reposo de la noche, del sueño, Señor. Danos descanso para el día de mañana. Levantarnos fortalecidos para el día de mañana, irnos a nuestros trabajos, Señor. Y el viernes estar de nuevo aquí, Señor, para adorarte, glorificarte, Señor, y para que tú nos hables el viernes. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Llévanos con bien. Amén y amén. Estamos despedidos, hermanos. Dios los bendiga. Estaremos aquí el viernes a las 7:30. Hacia adelante, iglesia. Cristo viene pronto.